Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión número 12 del curso Raíz, Suelo y Bioestimulación Vegetal. Hoy comenzaremos el quinto y último módulo del curso Conceptos de Fisiología Vegetal. El tema de hoy es metodología y técnica de raíz y nutrición. En la sesión veremos dos temas diferentes. El primero sería fotosíntesis y respiración y proceso de translocación vía xilema y floema. Nuestro ponente de hoy, le agradezco mucho también su tiempo y su dedicación del día de hoy. Les presento al doctor Marco Vinicio. Él cuenta con un PhD en horticultura por la Universidad de Hawái at Manoa, con maestría en fisiología vegetal por la Universidad de California, Davis, y licenciatura en fitotécnica por la Universidad de Costa Rica. Es profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado también en instituciones como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y la Universidad de California. Cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia e investigación en fisiología vegetal y ecofisiología de cultivos tropicales. Doctor, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Innovac por invitarme y a los asistentes por haber venido. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos bien, doctor. Vamos entonces. La charla de hoy la vamos a enfocar, ojalá desde el punto de vista de la estimulación, pero de la bioestimulación, pero casi contándoles de qué se trata la fotosíntesis y los procesos relacionados. Entonces continuamos con esta introducción a la fotosíntesis y de una vez les cuento que con cada diapositiva básicamente voy a hacer un comentario para poder avanzar y probablemente al final de la charla pues quedará claro que obviamente un proceso tan estudiado y tan importante como este pues incluso merece cursos de semestres completos, ¿verdad? Y una forma simplista de empezar es mostrando la ecuación general de la fotosíntesis que resume todos los procesos, la fase luminosa, la fase oscura, pero nos deja una enseñanza muy importante. Es que en realidad 6 moléculas de dióxido de carbono tienen que reaccionar con 12 moléculas de agua, no con 6, para formar una molécula de glucosa, liberar agua como subproducto y liberar oxígeno, muy importante, al aire como subproducto de la fotosíntesis. Pero aquí es muy importante recalcar que todo el oxígeno que se produce en la fotosíntesis proviene del agua. Entonces, por cada molécula de oxígeno que se produzca durante la fase luminosa, necesitaríamos 2 moléculas de agua para poder suplir los átomos de oxígeno. Entonces, como ya mencioné, podemos decir que la fotosíntesis consta de la fase fotoquímica, que en el pasado se le llamaba la fase luminosa, porque ocurre exclusivamente en presencia de luz. La difusión del dióxido de carbono hasta los cloroplastos, que usualmente es una fase de la fotosíntesis que no se estudia en detalle, pero que representa en realidad la limitación fisiológica más importante para la fotosíntesis de ciertas especies, como probablemente el café. La fase bioquímica, en el pasado conocida como el ciclo de Calvin, que realmente representa la conversión del dióxido de carbono en asimilados. La fotorrespiración, asociada siempre a la fase bioquímica, porque rubisco, la enzima fotosintética por excelencia, se llama rubisco precisamente porque tiene 2 propiedades clave, que es carboxilasa y oxigenasa. O sea, puede fijar dióxido de carbono, pero también puede fijar oxígeno. Y eso en las plantas tropicales, particularmente a altas temperaturas, representa un gasto enorme en pérdidas de dióxido de carbono que fue asimilado previamente, pero es un proceso fundamental para disipar el exceso de energía que ocurre en los trópicos, y aunque la fotorrespiración se considere un proceso deleterio que se activa bajo situaciones de estrés, es en realidad necesario para metabolizar toxinas que se pueden producir durante la fase bioquímica de la fotosíntesis. Además, tenemos que hablar inevitablemente de la diferenciación fotosintética, porque la fase bioquímica de la fotosíntesis efectivamente da lugar a esta diversidad de mecanismos. Y hoy vamos a comentar 3 fundamentales que son importantes en agricultura: C3, C4 y CAM, pero que tiene que quedar claro que hay más diversidad que esto, que en una charla tan cortita en realidad no nos dará tiempo de desarrollar.
Y por supuesto, a lo largo de la charla, algunas implicaciones agronómicas, como mencionamos, principalmente desde el punto de vista de la bioestimulación. Y en esta ecuación acabo de agregar este rayo amarillo que obviamente representa la radiación solar, la fuerza impulsora detrás del proceso fotosintético. Y de una vez recordemos que no es cualquier radiación, las plantas son selectivas en ese aspecto y la radiación fotosintéticamente activa es usada preferentemente luz roja y luz azul en el proceso de fotosíntesis, que también la complementaremos hacia el final de esta charla con lo que ocurre durante la noche, el proceso de respiración celular, que se dice que son opuestos, pero en realidad son complementarios. Y veremos que la respiración es tan esencial como la fotosíntesis para garantizar el crecimiento normal de las plantas. Y que no se nos olvide que durante el día, a cambio de la difusión del dióxido de carbono al interior de las hojas a través de los estomas abiertos y la liberación de oxígeno, como ya dijimos, subproducto de la fotosíntesis, al estar los estomas abiertos se pierden cantidades masivas de agua, de manera que los mecanismos fotosintéticos C3, C4 y CAM, debido a la forma distinta en que ejercen el control estomático, tienen diferente eficiencia en el uso del agua. Otro factor fundamental desde el punto de vista de la bioestimulación. La regulación estomática, desde luego. ¿A qué podemos aspirar? ¿Qué es realista hacer en agricultura que no sería permitido en la naturaleza? Entonces, igualmente ya mencionamos la luz fotosintéticamente activa y tenemos que recordar este casi que dogma de la fisiología vegetal. El flujo fotosintético de fotones, 400 a 700 nanómetros. Es el insumo primario de todos los sistemas de producción de plantas. Todo lo que hacemos en agronomía tiene que ser para capturar luz. Todos los otros factores ambientales, agua, temperatura, nutrientes, influencian el crecimiento y el rendimiento de las plantas, sí, efectivamente, alterando la eficiencia de la utilización de la luz. El estrés hídrico, por ejemplo, uno de sus principales y tempranos efectos es que reprime la expansión de las hojas, lo cual reduce la absorción de luz y reduce la fotosíntesis del dosel. Además, tenemos que recordar que la fotosíntesis, en gran parte debido a esta selectividad de las plantas por las longitudes de onda que son utilizadas en la fotosíntesis, son extremadamente ineficientes en el aprovechamiento de la radiación solar total disponible. Ese simple hecho ya le resta casi que un 40% al menos de efectividad a la fotosíntesis en la captura de luz. Y aunque en la fase luminosa mencionaremos que hay pigmentos accesorios que son útiles en la captura de otras longitudes de onda, irremediablemente en las plantas C3, la eficiencia fotosintética, la conversión de la luz en biomasa es de apenas un 4.6%, y en las C4, que famosamente son más eficientes, la conversión de la luz en biomasa es de apenas de un 6%. Y este proceso fotosintético, desde luego, es el que tiene que impulsar en el campo este crecimiento sigmoideo típico de los cultivos anuales y de los perennes repetido en ciclos fenológicos anuales, ¿verdad? Y este crecimiento que acabamos de observar sigmoideo tiene por objetivo principal alcanzar algo que llamamos en fisiología de la fotosíntesis aplicada a la agronomía, esto es fundamental, el índice de área foliar óptimo, que corresponde a los metros cuadrados de hojas por metro cuadrado de suelo, dependiente en gran medida de la densidad de siembra, al cual se captura virtualmente el 100% de la radiación fotosintéticamente activa. Entonces, el objetivo en agronomía es alcanzar el IAF óptimo lo antes posible para capturar toda la radiación disponible y mantenerlo así por el mayor tiempo posible, lo cual debería resultar en mayores rendimientos. Y vean que esta definición del IAF óptimo ya ha sido probada en una gran cantidad de cultivos anuales y efectivamente todos muestran este tipo de respuesta casi que parabólica, alcanzando un valor de IAF óptimo a una densidad de siembra que depende de las variedades y a partir de la cual se desencadena la competencia intraespecífica y más bien el rendimiento por unidad de área
tiende a decrecer. Entonces, realmente esta es una variable crítica. Ahora en los modelos de cambio climático, por ejemplo, considerada efectivamente variable crítica que no puede dejar de ser medida. En los cultivos anuales podemos aspirar a esto, pero en los cultivos perennes, en este caso la manzana, es realmente muy difícil debido a la distribución, al diseño de los huertos, alcanzar una alta intercepción de radiación par. Ven en este estudio de manzanas durante 5 años, si no me equivoco fue en Alemania, y peras. Noten que durante 3 años, del 2002 al 2004, apenas con las densidades de siembra actuales, se alcanzó un 40% de interceptación de la luz, y ya en el 2005 y el 2006 apenas se logró alcanzar un 50%. Una razón que justifica de sobra el uso de cultivos asociados en plantaciones de perennes para no desperdiciar esta cantidad tan enorme del recurso más importante en agricultura, que como ya dijimos es la luz, que todavía es gratis. Casi que es el único insumo que no tenemos que comprar. La fotosíntesis en realidad es un proceso de las plantaciones, de los ecosistemas, y se estudia como tal, como un proceso micrometeorológico usando sistemas micrometeorológicos portátiles en el campo, probablemente los mejores instrumentos que tenemos y los más caros en ecofisiología en este momento, que mide los flujos de gases, la absorción del dióxido de carbono y la liberación del vapor de agua en tiempo real sobre grandes superficies plantadas. También existen técnicas en las que se puede encerrar virtualmente árboles enteros, en este caso de nuevo árboles de manzana en la estación experimental de Cornell al norte de New York, y con base en este tipo de estudios en que ya nos movimos de la hoja y pasamos a otras escalas, la planta completa, el agroecosistema, se logran tener cuadros mucho más claros de lo que ocurre con el balance de carbono en función de los factores ambientales, en este caso del manzano, durante un ciclo anual. Y se observa cómo la fotosíntesis claramente muestra un patrón estacional, y en los meses más fríos del año la fotosíntesis se hace cero, incluso puede convertirse en negativa, por decirlo así, lo cual significaría que las plantas están respirando en términos netos, respirando más que la fotosíntesis realizada, en gran medida porque estas especies son deciduas y durante la estación seca pierden el follaje. Y por supuesto, durante el ciclo anual se puede observar una tendencia clara en que la fotosíntesis sigue el curso de las variables ambientales, particularmente la disponibilidad de luz y la temperatura. Y como ya dijimos casi que desde la primera diapositiva, la transpiración ocurre simultáneamente. El costo de la fotosíntesis, de la fijación de dióxido de carbono, lo pagamos con cantidades masivas de agua transpirada a través de los estomas. Y por supuesto, tenemos instrumentación de lujo para trabajar a nivel de la hoja, con sistemas portátiles de fotosíntesis que virtualmente son laboratorios portátiles que nos permiten hacer en el campo multitud de manipulaciones para entender mejor la respuesta de los cultivos, en este caso un foliolo de palma aceitera, a diferentes variables ambientales. Como el nombre lo dice, la fotosíntesis ocurre en presencia de luz fotosintéticamente activa que tenemos que aprender a medir y a utilizar en agronomía. En la actualidad, ya computada en montones de estudios, como algo que llamamos la integral par diaria. Debido a la forma en que par es medida, micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo, más bien integramos eso. Y sumamos toda la radiación caída a lo largo de un día y se computa y se compara contra los requerimientos de diferentes cultivos. Entonces noten aquí en diferentes localidades, California, 34 grados norte, con un clima sumamente estacional, con un invierno muy marcado y estaciones más soleadas durante primavera y verano. Colombia a 7 grados de latitud norte, Yunnan a 24 y Holanda igualmente a altas latitudes donde la variación en la cantidad ahora de moles por metro cuadrado por día también cambia sustancialmente a lo largo del año. Entonces vean que en un lugar tropical como Colombia a 7 grados norte, Costa Rica está a 10, México, Ciudad de México anda por ahí de los 20, entonces tendría una
un régimen de integral par diaria semejante al que estamos señalando por acá. Fluctuaciones muy marcadas conforme nos alejamos del ecuador, input de radiación fotosintéticamente mucho más estables conforme nos acercamos al ecuador. Y comparamos, por ejemplo, en Colombia, virtualmente reciben todo el año 30 moles por metro cuadrado por día, y comparamos esto contra los requerimientos de los cultivos, y esto se ajusta muy bien a este tipo de diagramas que utiliza Innova, en que se diagnostican periodos incluso dentro de un día que provocan estrés debido a condiciones ambientales extremas de temperatura, de humedad relativa. Igualmente lo podríamos hacer, deberíamos, por supuesto, incorporar la radiación. La fotosíntesis ocurre en las células de las hojas, y cualquier otro órgano virtualmente que tenga coloración verde indica que tiene clorofila y que puede efectuar la fotosíntesis. Y ocurre en el interior de las hojas, que realmente son órganos tridimensionales, sumamente porosos, de manera que el dióxido de carbono que difunde desde la atmósfera externa hacia el interior de la hoja, miren, tiene espacios porosos que le permiten entrar en contacto virtualmente con cualquier célula fotosintética. Todas las células fotosintéticas están expuestas, por lo tanto, a una atmósfera rica en dióxido de carbono, pero al mismo tiempo vean que cada célula en el interior de la hoja está expuesta a espacios intercelulares, y mientras los estomas estén abiertos, el vapor de agua va a salir, y a cambio de la fijación de dióxido de carbono, una vez más, pagamos el precio en moneda de agua que se pierde en litros por planta en términos de un día. Y ocurre en el interior de los cloroplastos, que sabemos que son organelas sumamente especializadas, con su propio contenido genético, con doble membrana, con la membrana interna sufriendo una gran cantidad de invaginaciones para formar los granum, los tilacoides, y hay tilacoides granales formando aquí stacks, y tilacoides estromales que unen grupos de stacks como estos, diluidos, flotando en el estroma del cloroplasto, que es donde ocurre la fase bioquímica de la fotosíntesis enzimática, que también conocemos como ciclo de Calvin. Y en las membranas de estas almohaditas huecas, que son los tilacoides, ocurre la fase fotoquímica o la fase luminosa, que la vemos aquí en una ampliación de una esquinita de la membrana de un tilacoide. No podemos entrar en detalles de la membrana fotosintética. Esto tiene montones de literatura por detrás. Y en estas unidades fotosintéticas en la membrana se encuentran todas, incrustadas en la membrana, se encuentran todas las proteínas esenciales para que ocurra el transporte de electrones luego de la absorción de la luz por parte de moléculas de clorofila especializadas que se llaman los fotosistemas. Los centros de reacción en los fotosistemas, el fotosistema 2 de primero, porque se descubrió de segundo, y el fotosistema 1 colocado de segundo en la cadena transportadora de electrones. Y vean que al incidir la radiación, efectivamente se crea un flujo constante de electrones que permite la fotólisis del agua. El agua se rompe y produce protones que quedan en el interior de los tilacoides y medio oxígeno. Ya dijimos que el oxígeno es un subproducto de la fase luminosa de la fotosíntesis, y gracias a esto hay oxígeno en la atmósfera moderna. Pero los electrones circulan jalados por un gradiente electroquímico a lo largo de la membrana, y se crea efectivamente un gradiente electroquímico entre los dos lados de los tilacoides que permite la síntesis de lo que llamamos poder reductor. La energía de la luz es utilizada para reducir el NADP y pegarle un protón, y ahora llevamos esto cargado de energía. Y se activa algo que llamamos la ATPasa de los cloroplastos, un factor acoplador, que de nuevo, utilizando la energía que resulta de la disipación de este gradiente electroquímico, como lo vemos aquí, la ATPasa sintetiza ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, y libera estos productos, como lo vemos aquí, el ATP y el NADPH, hacia afuera de los tilacoides, a la sopa enzimática del estroma, donde ocurre la fase oscura de la fotosíntesis. Y esta molécula, por supuesto, no la podemos dejar sin mencionar, la molécula de clorofila,
es la base de todo el proceso fotosintético como constituyente principal de los centros de reacción. Y vean que es una molécula metabólicamente muy cara de construir. Además de que tiene magnesio, noten que tiene átomos de nitrógeno rodeando efectivamente este átomo de magnesio y una cadena larga de un ácido graso que le permite anclarse en la membrana. Y el factor acoplador, la tepeasa, sabemos que es un rotor que se mueve constantemente mientras sea estimulada por la luz y en presencia de gradientes electroquímicos en los cloroplastos. Y esta es la que permite la síntesis de ATP a lo largo de este proceso. Este se llama el esquema Z, que esquematiza la membrana que acabamos de ver en términos de su gradiente electroquímico, de su potencial eléctrico más bien, y nos explica cómo, efectivamente, en los sitios de absorción de la luz, marcados aquí con un asterisco, la clorofila se excita perdiendo un electrón que circula a lo largo de la membrana, cada molécula robándole el electrón a la molécula anterior, hasta que logramos al final de la fase fotoquímica y con la participación de un montón de minerales esenciales, porque metidos en esta cadena están el cloro, por ejemplo aquí, véanlo, en el fotosistema 2 y la fotólisis del agua, el manganeso, el calcio, el hierro, por supuesto, el cobre, el zinc y el magnesio, que ya lo mencionamos en la clorofila. Entonces, resumiendo, en la membrana fotosintética pueden ocurrir muchas cosas que utilizamos, por ejemplo, la fluorescencia, cuánta luz fluorescente emiten las hojas, lo usamos como un criterio de estrés, porque la luz debería ser usada para fotosintetizar, no ser devuelta a la atmósfera. Bajo condiciones de alta radiación ocurre fotoinhibición y las plantas tienen que activar sus mecanismos de fotoprotección. Y en la membrana ocurre, por ejemplo, la inhibición de la fotosíntesis por algunos herbicidas, como el DCMU y el paraquat, un quemante que todos conocen. El paraquat se mete en medio de la membrana, entre el fotosistema 1, entre el fotosistema 2, perdón, y la síntesis del NADPH. Toma los electrones, se transforma en un radical libre y causa las quemas que todos estamos acostumbrados a ver. Entonces tenemos ahora listo, como resultado de la fase luminosa, ATP y NADPH nadando en el estroma del cloroplasto, donde se encuentran las enzimas fotosintéticas. La principal de todas, rubisco, ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, una enzima complejísima, una parte de ella es sintetizada, codificada por los genes del cloroplasto, otra parte es codificada por los genes del núcleo de la planta. Y se activa el ciclo de Calvin en el estroma de los cloroplastos, donde están las enzimas fotosintéticas, principalmente rubisco, cuyo paso tengo marcado acá. Y como dije, rubisco, carboxilasa oxigenasa, tiene este rol dual. Si las condiciones ambientales favorecen la fotosíntesis, fija CO2. CO2 hay apenas 300, 400 partes por millón en la atmósfera. Oxígeno es 22%. El oxígeno gana por goleada, pero rubisco es mucho más afín al dióxido de carbono que al oxígeno. Entonces, únicamente bajo ciertas condiciones de estrés, rubisco funciona más como oxigenasa y disipa la radiación solar fijando oxígeno, que entra en un ciclo que llamamos la fotorrespiración, que tiene como producto principal el glicolato, que es una toxina de la cual la planta se tiene que deshacer y se deshace del glicolato a través de la síntesis de glicina, que involucra, vean, aparte del cloroplasto, involucra el peroxisoma, la mitocondria y el citoplasma. Y como resultado de este proceso de detoxificación, efectivamente se producen aminoácidos esenciales, pero también se pierde CO2, que ya había sido asimilado fotosintéticamente, y se pierde amonio, que había sido reducido a partir de nitrato también a través del metabolismo fotosintético. Esto es si las cosas salen mal y se activa la fotorrespiración, que puede resultar en una pérdida de hasta 25% del CO2 previamente fijado por las plantas. Pero si las cosas salen bien, rubisco fija dióxido de carbono y las moléculas entran en lo que llamamos el ciclo de Calvin, que puede resultar
en la producción de almidón, que se guarda temporalmente en la forma de gránulos de almidón en el interior del cloroplasto. Y vean que aquí están los tilacoides. Efectivamente estamos trabajando en el estroma del cloroplasto. Y aquí, entre comillas, los cloroplastos y las células fotosintéticas toman una decisión. Y en presencia de fósforo inorgánico, el cloroplasto tiene que decidir si estos intermediarios fotosintéticos los guarda convertido en almidón insoluble o los saca al citoplasma en forma de sacarosa que puede ser guardada temporalmente en la vacuola, y es el asimilado realmente exportado en el floema, que veremos en nuestra segunda charla de hoy. En la gran mayoría de las plantas, aunque no todas transportan sacarosa, el aguacate no, por ejemplo, como principal asimilado en la savia del floema. Entonces, este es el ciclo de Calvin si las cosas salen bien, y tenemos reservas y tenemos sacarosa para cargar en el floema. Este sería el curso normal de fotosíntesis, vista como la acumulación de los asimilados a lo largo de un día. Aquí empezamos por la noche, pero si quieren empecemos por el día. Entonces vean durante el día la parte clara de la figura. Apenas sale la luz, obviamente se activa la fotosíntesis y comienzan a producirse un montón de azúcares, y progresivamente la cantidad de almidón en miligramos por gramo de peso seco durante el día fotosintético también comienza a subir, y terminamos el día cargados de fotoasimilados, solubles y no solubles. Y vean lo que ocurre durante la noche. Durante la noche la sacarosa es exportada del cloroplasto y el almidón es degradado y convertido en sacarosa y exportado a los otros sumideros de la planta a través del floema, que estaremos, como dije, cubriendo en la charla siguiente. Y particularmente en árboles, que son plantas que efectivamente tienen esta capacidad para almacenar grandes cantidades de carbohidratos no estructurales, les llamamos los azúcares solubles y el almidón. Noten que se pueden almacenar cantidades importantísimas de carbono, especialmente en los troncos y en las raíces gruesas, los órganos leñosos, aunque también hay cantidades importantes en las hojas, no tanto en las raíces finas. Y vean que el clima obviamente afecta la forma en que se almacenan los carbohidratos. Esto es para árboles tropicales de Panamá, en la isla de Barro Colorado, que mantienen el follaje durante todo el año. Y noten que durante la estación seca, en que las hojas se mantienen fotosintetizando, pero el crecimiento vegetativo se reprime, la concentración de carbohidratos en general de carbohidratos no estructurales en todos los órganos tiende a ser mayor. Comentemos qué pasa en C4, porque lo que hemos visto hasta ahora es básicamente C3, la mayoría de los cultivos hortícolas, pero tenemos C4, la caña de azúcar, el maíz y el sorgo, por ejemplo, los más productivos desde el punto de vista agronómico. Y la fotosíntesis C4 tiene esta maravilla que se llama la anatomía foliar Krauss. Tiene bioquímica especializada porque la anatomía se lo permite, y hubo una compartimentación de dos enzimas fotosintéticas, una en el mesófilo, que ya no es rubisco. En el mesófilo apareció una enzima que se llama la fosfoenol piruvato carboxilasa, exclusivamente carboxilasa, y rubisco, la carboxilasa oxigenasa, queda confinada a este mestoma teñido aquí en rojo alrededor de los haces vasculares. Y rubisco es entonces bombardeada desde el mesófilo por los asimilados iniciales que fijó la PEP carboxilasa, solo carboxilasa y de alta afinidad por el CO2. Entonces veremos que en el interior de la hoja, alrededor de los haces vasculares, donde está rubisco, se crea un microambiente con altísimas concentraciones de dióxido de carbono que básicamente suprimen la fotorrespiración en las plantas C4. Tienen anatomía foliar especializada, cloroplastos dimórficos y bifuncionales en las dos partes de la hoja que acabo de mencionar, mucha más alta eficiencia en el uso del agua, punto de compensación de CO2 muy bajo, comienzan a fotosintetizar con ganancias netas casi que desde que ven la primera molécula de CO2 debido a la alta afinidad de la PEP carboxilasa, altas tasas de crecimiento a altos niveles de luz y de temperatura, como lo decimos aquí, reducida fotorrespiración, pero tienen
y muy importante, no hay árboles C4. Virtualmente todos los árboles, excepto dos especies del género Euphorbia y solo en Hawái, todos los árboles son C3. Y noten cómo difieren diferentes grupos de plantas en su respuesta a la luz. Par, otra vez, el insumo más importante para la fotosíntesis y la productividad agrícola. Y en un día soleado, en el trópico, probablemente incluso en ciertas regiones de México, al sur especialmente, podemos alcanzar niveles de radiación de 2.200 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo alrededor de mediodía. Y si ustedes se fijan cómo reaccionan las plantas de diferentes tipos fotosintéticos al incremento en la radiación, vean, los árboles hace rato se saturaron como a 1000 a mitad del camino, las hierbas esciófitas de sombra estrictas se saturan muy temprano, todo lo demás es inhibitorio. Las hierbas heliófitas C3, como el girasol, la palma aceitera, la papaya, se traslapan en alguna medida con las C4 más pobres y obviamente con las C4 observamos los valores de fotosíntesis más altos, 50 y 60 de estas unidades a valores de radiación fotosintéticamente activa sumamente altos. Ejemplo típico, la caña de azúcar. Bueno, y sería una maravilla especializarse en fotosíntesis C4, tanto desde el punto de vista de los cultivos como de las malezas, porque oigan, los cultivos más productivos y con mayor eficiencia en el uso del agua son C4, maíz, caña, sorgo y amaranto de hoja ancha, una amarantácea. 9 o 10, depende de cuál lista consulten, de las malezas más perjudiciales del mundo son C4 y las controlamos con sombra porque requieren alta radiación para realizar este proceso fotosintético tan caro. Las malezas de los cultivos anuales son C4, las de los perennes tienden a ser C3 por la misma razón. La sombra y la sucesión ecológica reprimen a las C4. Las C4 aumentan su abundancia bajo déficit hídrico, le ganan a las C3, pero disminuyen a lo largo de gradientes altitudinales, no les gusta, no toleran las temperaturas bajas. Se adaptan a ambientes perturbados, por lo tanto tienen un alto potencial para convertirse en invasoras, además que son sumamente productivas. Tienen pobre calidad nutricional, eso sí, como pastos no son muy alimenticias. Resisten a la sequía, al frío y la defoliación y muestran fuertes respuestas a la fertilidad del suelo. Y por supuesto tenemos la fotosíntesis CAM, en este caso representada por la piña, que también la podemos medir con los sistemas portátiles de fotosíntesis, con cubetas especiales que nos permiten abrirle las mandíbulas al aparato y meter una hoja suculenta como la piña y otras especies CAM, que se caracterizan, no podemos ver esta figura en detalle, pero se caracterizan porque entre el día y la noche ocurren fluctuaciones dramáticas en la acidez de los tejidos. Y recordemos que las plantas CAM abren los estomas de noche. Entonces vean que lo que aquí llamamos resistencia estomática. ¿Qué tan cerrados están los estomas? Están abiertos durante la noche. La resistencia es altísima durante el día. Los estomas se abren durante la noche y las plantas CAM se acidifican durante la noche. Y el pH puede cambiar en 3 y 4 unidades, de manera que cuando sale el sol, llegó el día, los estomas se cierran y se inicia la fase oscura con los estomas cerrados y devolviendo este dióxido de carbono que había sido guardado como ácido málico en la vacuola. Por eso los tejidos se acidifican, porque se guarda ácido málico en cantidades masivas. Las plantas CAM se mejoran para el tamaño de la vacuola, porque cuando la vacuola se llene, significa que la fotosíntesis cesa. Entonces, entre más grande la vacuola, mejor desde el punto de vista productivo. Y cuando llega el día, los estomas se cierran y la acidez desaparece. Y el ácido que había sido guardado durante la noche es convertido en el día, con los estomas cerrados, en presencia de la luz, en asimilados fotosintéticos. O sea, casi que podemos decir que durante el día opera la fotosíntesis C3. Y como dije, muestran variaciones muy marcadas en el pH a lo largo del día, que los podemos medir en el campo con papelito de pH. Este es el método que usamos para diagnosticar cómo estuvo el día en plantaciones de piña, en la corona, en el tejido suculento, en el parénquima fotosintético de las hojas, y vean que sí, efectivamente,
El pH se basifica, como lo ven acá, en todos los órganos, incluida la corona, durante el día, cuando la planta está removiendo los ácidos, y durante la noche, si el día estuvo muy bien, durante la noche el pH vuelve a bajar. La planta se acidifica porque está guardando malato en la vacuola, que al día siguiente otra vez se descarboxila y sirve para que el pH vuelva a basificarse. La diferencia fundamental, deberíamos ver un cuadro mucho más amplio, pero hoy no tenemos el tiempo, pero la diferencia fundamental es la eficiencia en el uso del agua entre las tres tipos de mecanismo fotosintético. Las CAM son las más eficientes, son las que gastan menos agua por kilogramo de carbono fijado, seguidas por la C4, maíz, sorgo, caña, y las C3 son las más ineficientes. Desde luego, montones de esfuerzos, laboratorios de ingeniería genética están trabajando en la transferencia de genes CAM para eficiencia en el uso del agua y para resistencia a diferentes tipos de estrés y moverlos hacia cultivos C4 y cultivos C3 mucho más susceptibles. Y como mencionábamos, la respiración complementa la fotosíntesis. La fotosíntesis se encargó de producir los asimilados y cargarlos en el floema para que se vayan a los órganos donde van a ser utilizados, los sumideros. Y para eso la respiración funciona como un proceso de transformación, porque ya dijimos que lo que va transportado en el floema es básicamente sacarosa, un azúcar no reductor, y cuando eso llegue a los sumideros se tiene que metabolizar. Y la respiración se vuelve esencial para que ocurra el crecimiento vegetativo y reproductivo, para mantener, le llamamos respiración de mantenimiento, las estructuras que ya existen, especialmente en árboles, en cultivos perennes, para la absorción de iones, que muy frecuentemente implica transporte activo, para la defensa, que ya sabemos que es una función carísima, creo que la vamos a mencionar un poquito más en la segunda charla, la defensa y todas las funciones que estos procesos requieren, la activación del metabolismo secundario. Y sabemos que ocurre en la mitocondria, semejante en muchos aspectos a los cloroplastos, también con doble membrana, con la membrana interna invaginada para formar las crestas y con su propio contenido de ácidos nucleicos, codificando para algunas de sus propias enzimas. Y dentro de la mitocondria ocurre gran parte del proceso respiratorio. Esto es fundamental en bioestimulación, porque siempre que se pregunta qué podemos bioestimular, probablemente podemos bioestimular todo el metabolismo. Entonces veámoslo de manera más general. El metabolismo básico, lo que acabamos de mencionar, la síntesis de los productos celulares básicos a través de la fotosíntesis y la transformación de estos asimilados fotosintéticos en lo más esencial, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas. Luego viene el metabolismo intermedio, que es realmente la respiración, que comprende la glucólisis, que sabemos que ocurre en el citoplasma, el ciclo de Krebs, que ocurre en el interior de las mitocondrias, requiere oxígeno y es el realmente responsable de la producción del ATP que impulsa el metabolismo de las plantas. La fermentación que ocurre en el citoplasma en ausencia de oxígeno o bajo condiciones de poco oxígeno, hipoxia. La vía de las pentosas que ocurre en el interior de los cloroplastos y produce sustratos esenciales, por ejemplo, para la síntesis de ácido nucleico. La fosforilación oxidativa que ocurre en las membranas de la mitocondria y produce ATP. Y las plantas tienen un tipo particular de respiración que, a diferencia de la respiración de los animales, tolera el envenenamiento por cianuro. Y como un derivado de la respiración, ya lo vamos a ver, también tenemos el metabolismo secundario, que se activa en casos de necesidad de defensa durante la reproducción, los colores de las flores, los aromas de las flores y de los frutos, y la información. Por ejemplo, hormonas volátiles que permiten que las plantas se comuniquen con el ambiente y se comuniquen unas con otras. Y como les mencionaba entonces, vean, la respiración es un proceso de transformación. Aquí tenemos la glucólisis en el citoplasma, un proceso lineal, y aquí tenemos el ciclo de Krebs en el interior de las mitocondrias. Y lo que quiero decir con este diagrama es que
Eventualmente la glucólisis no es un proceso lineal porque los metabolitos intermediarios se fugan hacia procesos, llamémosles laterales, que se activan bajo situaciones, por ejemplo, de estrés, de necesidad de defensa, y se activa el metabolismo secundario. Entonces, observen cómo a partir de uno de los primeros intermediarios respiratorios, la glucosa 6-fosfato, puede arrancar la síntesis de celulosa, o a través de la vía de las pentosas fosfato, formarse los nucleótidos necesarios para la síntesis de los ácidos nucleicos y ciertas hormonas clave como las citoquininas y las moléculas que ya responsabilizamos del transporte de energía en las células, el ATP, el NADPH. Vean, por ejemplo, por acá, a partir del acetil-CoA, uno de los últimos intermediarios de la glucólisis, se activa la síntesis de ácidos grasos y de los terpenoides, que incluyen otra vez hormonas fundamentales como las giberelinas y el ácido abscísico. A partir del oxoglutarato del ciclo de Krebs, se activa la síntesis del glutamato y muchos otros aminoácidos y la síntesis de las porfirinas, que entre otras cosas constituyen las clorofilas y los fitocromos, esenciales para la captura de luz de diferentes longitudes de onda. Entonces vean que la respiración se vuelve esencial precisamente para transformar el almidón y la sacarosa en este montón de metabolitos intermedios que permiten la activación de muchas otras vías bioquímicas, algunas de las cuales solo tienen las plantas. Por ejemplo, las plantas y las bacterias, algunas bacterias son las únicas que tienen la vía del ácido chiquímico que conduce a la síntesis de los 3 aminoácidos aromáticos, triptofano, tirosina y fenilalanina. Y esto le dan origen a una gran cantidad de compuestos importantes como el ácido endolacético, la auxina. Y estos intermediarios son los que permiten, como mencionamos anteriormente, el crecimiento nuevo, el mantenimiento de lo que ya existe y la absorción de iones. Y podemos relacionar directamente la fotosíntesis con la respiración, pensando en algo que llamamos valores de producción. Y sí es posible comparar manzanas con naranjas desde el punto de vista entonces de su constitución química. Y vean que aquí lo que estamos diciendo con valores de producción en gramos por gramo es cuántos gramos de carbohidratos se pueden sintetizar a partir de 1 gramo de glucosa metabolizado en la respiración. Y ya está claro que ningún proceso metabólico es 100% eficiente. Entonces, vean, los carbohidratos son los más baratos y a partir de 1 gramo de glucosa podemos sintetizar 0.86 gramos de carbohidratos procesados. Pero los lípidos son los más caros, con mayor contenido energético en sus enlaces químicos, y apenas podemos sintetizar 0.36 gramos de lípidos por cada gramo de azúcar producido fotosintéticamente. Para los que trabajemos con cultivos oleaginosos como la palma aceitera, el girasol, la tenemos más difícil, porque producir productos con alto contenido de aceite requiere efectivamente plantas heliófitas que crecen a pleno sol, como la papaya, la palma aceitera, el girasol. La lignina también es cara. Ácidos orgánicos más bien se producen más a partir de los carbohidratos originales. 0.47 de compuestos nitrogenados con nitrato y más cuando son sintetizados a partir de amonio. Producir compuestos a partir de amonio es más barato que a partir de nitrato, porque ya que el nitrógeno está reducido, en el nitrato está oxidado. Entonces, sabiendo cuántos gramos de cada sustrato podemos producir a partir de 1 gramo de glucosa, podemos comparar productos y podemos, de acuerdo a la constitución química de los órganos, en este caso semillas de diferentes cultivos, el rendimiento, podemos calcular cuántos gramos de semillas se producen a partir de 1 gramo de fotosintato respirado. Vean, el más barato, al arroz, porque es puro carbohidrato, podemos producir con 1 gramo de fotosintato 0.75 gramos de semilla de arroz, mientras que pasémonos al más caro. El más caro en este caso resultó ser el maíz. Tiene el maní, 25% de carbohidratos, 27% de proteínas, pero 45% de lípidos
el sustrato más caro de producir y apenas un 3% de minerales. Noten que los minerales son una fracción muy pequeña del peso seco. El maní, una oleaginosa clásica, noten que permite producir apenas 0.43 gramos de semilla por cada gramo de fotosintato respirado. Bueno, entonces vamos concluyendo con esta parte de fotosíntesis y respiración. Y podemos hablar entonces del mejoramiento del ambiente de la fotosíntesis, que básicamente consistiría también en mejoramiento del ambiente de las fuentes, las hojas que realizan la fotosíntesis. Por supuesto que necesitamos luz, dióxido de carbono, nitrógeno, fósforo, todos los nutrientes esenciales, desde luego, pero nitrógeno y fósforo fundamentales en la fotosíntesis. El agua en cantidades masivas, ya hablamos de la eficiencia en el uso del agua. Y por supuesto oxígeno, que la fotosíntesis es un proceso aeróbico. Sombra, ya vimos lo que le hace el exceso de radiación a la fotosíntesis de la mayoría de las plantas. Yo casi que ya no tengo ninguna reserva en decir que todos los cultivos, hasta las CAM, ustedes lo saben, con la piña de México, se benefician de la sombra. La arquitectura vegetal para alcanzar el IAF óptimo, y que el IAF óptimo no es una receta. Ocupamos básicamente calibrarlo para cada nueva variedad que va saliendo. Respiración controlada a través de la modificación de la temperatura del ambiente, a través del riego que nos permite bajarle la temperatura a las plantas y al suelo y aumentar la humedad relativa en la atmósfera, y conocer desde luego las relaciones fuente-sumidero, como lo estaremos mencionando en la charla siguiente. Y como lo mencionamos, en tiempos modernos, desde luego la ingeniería genética, que pretende transferir genes de resistencia al estrés, de resiliencia, palabra que está de moda, de resiliencia y de eficiencia en el uso del agua de las plantas con fotosíntesis CAM a los cultivos C3 y C4. Bueno, con esto concluimos, me parece que con muy buen tiempo, la primera charla, y si les parece abrimos un espacio para preguntas o comentarios. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Y le parece si vamos a un break de 15 minutos para después seguir con su siguiente tema? 10 minutitos de receso y volvemos con el siguiente tema.